Vivimos sumergidos en un ciclo constante de estaciones y cuando entramos en contacto con la naturaleza, estas llenan nuestras almas de una partitura de silencios o de brisas que hablan, de arroyos que murmuran, brumas que detienen el aliento, calores que ablandan las acciones, fríos que dinamizan el paso, flores que estallan más allá de la retina. 1000 versos escritos en el cosmos, en el templo, mediante signos ciertos, pincelan a diario nuestras vidas, esculpen nuestros pensamientos y emociones, y a cambio, nosotros, o nos ofrecemos como lienzo en blanco iluminado por su luz, o nos resistimos como fieras a su mensaje cifrado de belleza y de verdad, devolviéndoles una mirada apagada, indiferente, llena de velos interpretativos que solo permiten ver serpientes en las cuerdas y nos impiden asombrarnos ante un sol que reverbera en un pequeño átomo. La naturaleza por un lado y por el otro el arte sagrado, que es la forma de lo aformal, la imagen de lo increado, la palabra del silencio, como diría Fritjof Swan, son un simbolismo apto para la vía del despertar, una combinación de lo exterior con lo interior, lo sensible con lo espiritual, un encuadramiento inteligible. Ambos, arte y naturaleza, son obras de un único artista que se manifiestan infinitas posibilidades creadoras. De alguna manera, tanto las estaciones como el arte sagrado repiten siempre el mismo modelo. El invierno siempre es invierno y el rostro de un icono siempre es el mismo rostro. Lo único que se puede intuir del artista tradicional en la obra es el grado que ha logrado de silenciamiento de sí mismo, ofreciendo su humanidad como otra materia más, además de la pintura y el oro o la nota y el silencio, para que el gran artista se exprese a través del hueco dejado. Lo único que el tiempo puede aportar al ciclo estacional es que el blanco nibio purifique más paisaje o menos, que el avance de los rosas del brezo inunden antes las faldas de la montaña, o que el blanco de las jaras se precipite en cascada justo antes o después del amarillo de las aulagas. Pero el patrón cósmico, el ritmo ineluctable de una ley escrita en el cielo, es el objeto a contemplar tanto en la obra sagrada como en la naturaleza virgen. Y esa ley, esa palabra escrita en las brisas, esa buena nueva expresada en una imagen, esa danza cósmica atrapada en las manos inmóviles de un bailarín desapegado que se entrega, esa bóveda celeste que no cesa de girar, imperturbable, ese sonido puro que vehicula un corazón enamorado, esa nieve que unifica y pacifica un paisaje, es el simbolismo que señala lo divino y que el corazón atento puede aprender si rescata del olvido la potencia de las artes tradicionales y de la naturaleza para despertar ese espíritu de contemplación. Partiendo de lo visible, un icono, una caligrafía, un canto gregoriano, una montaña nevada, un río manso y aquietado, un oasis en medio de un desierto, podemos seguir el camino hacia lo invisible, que todos esos símbolos señalan, una infinita beatitud que nuestra alma sedienta no cesa de buscar hasta que descansa en ella.